Querida iglesia, volvemos a retomar entonces la serie que hemos estado ya prácticamente 6 semanas. Hemos estado con esta nueva serie que se titula Retornando a la esencia genética de la iglesia. Y el día de hoy vamos a, en realidad, ir de la mano con el tema que la semana pasada estuvimos reflexionando como iglesia. Y es que el tema de hoy se titula El reino de Dios entregado en las manos de la iglesia. Hermanos, esto es muy importante y es muy serio poder analizar y ver bíblicamente de lo que trata acerca de cómo es que el reino de Dios y el propósito, ¿no?, de la extensión del reino ha sido ahora extendido hacia nosotros, la iglesia. Entender eso es entender nuestro propósito, la genética de la iglesia. Ahora, si usted por favor tiene su Biblia abierta, si se fija en Mateo capítulo 21, usted se va a dar cuenta, por ejemplo, usted tiene, obviamente hablo a los que tienen Biblia escrita, posiblemente tengan los subtítulos, ¿verdad? Cada capítulo tiene subtítulos en la escritura, y usted se va a dar cuenta, nada más al leer los subtítulos, que usted se va a dar cuenta la serie de cosas que Jesús está pasando en este Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21 nos relata el inicio del segundo día de Jesús en su última semana antes de ser crucificado. O sea, es la última semana de Jesús. Imagínense, Mateo 21 es última semana de Jesús antes de ser crucificado. Está empezando su segundo día, inicio del segundo día de Jesús. Ahora, es interesante que al iniciar este segundo día, el Señor empieza a hacer unas cuantas cosas que vimos la semana pasada. En primer lugar, mis hermanos, el maestro inicia este segundo día con una lección objetiva usando una simple higuera. En el versículo 18 al 20 vemos la lección objetiva que tiene Jesús con la higuera. Y eso estuvimos reflexionando más profundamente la semana anterior. Pero inicia este segundo día con esta lección objetiva con la hoja de higuera. Pero no se quede ahí. Luego tiene que confrontar a los principales sacerdotes y ancianos de Israel cuando estos buscaron para preguntarle, como bien ha leído nuestro hermano Jesús, cuando vinieron a preguntarle por qué y con qué autoridad haces estas cosas. ¿Quién te dio esta autoridad? Más o menos Jesús está en el intervalo de estas situaciones, y le siguen luego, después de esta confrontación interesante, desde el versículo 28 hasta el versículo 46, le siguen dos parábolas. O sea, fíjese, primero la higuera, luego entra al templo, viene la confrontación con los principales sacerdotes y seguidamente vienen dos parábolas. Para culminar, es interesante en el versículo 43, luego de estas parábolas, el Señor Jesucristo tiene que decir algo al pueblo judío, una afirmación lapidaria que le encontramos en el versículo 43. Miren lo que le dijo, luego de que pasó todo esto, el Señor les tiene que decir: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos de él. Es una afirmación lapidaria, mis hermanos, al pueblo judío. Ahora, les estoy explicando el contexto. ¿Por qué? Porque este pasaje, mis hermanos, de Mateo capítulo 21 es la esencia de la enseñanza de Cristo sobre la visión de la iglesia en su paso por la tierra. Es el pasaje, es la esencia, mis hermanos. En este capítulo vamos a poder analizar cómo la responsabilidad, y escuche muy bien, cómo la responsabilidad de extender el reino de Dios pasa de las manos del pueblo escogido por Dios, es decir, el pueblo judío, el pueblo de Israel, a las manos de la iglesia. Este capítulo 21 es esencial para entender esto. Es un parteaguas. Porque este capítulo 21 nos muestra el traspaso de lo que era la responsabilidad del pueblo de Dios, Israel, ahora pasa la responsabilidad a la iglesia. Este capítulo 21 nos va a revelar eso. Después de que Israel es enjuiciado y desplazado de su privilegio del rol en la tierra, aquí también, mis hermanos, nos explicará con la advertencia del juicio sobre los judíos lo que la iglesia debe ser y hacer para ser probada en el juicio a sí mismo. Ahora, para realizar esta transferencia de responsabilidad, porque Jesús en este capítulo 21 va a hacer una transferencia de responsabilidad de la iglesia, no, del pueblo judío hacia la iglesia. Pero para hacer esto, mis hermanos, Jesús debe poner en claro, muy en claro, en la mente de Israel que hay razones suficientemente fuertes y mayores para que Dios,
quien escogió al pueblo de Israel para que sea su pueblo especial, ahora retire su confianza y su misión de las manos de Israel para entregarlo en las manos de la iglesia. Y el Señor tiene que ser muy claro, no va a hacer esta transferencia de responsabilidades así como así. Le tiene que dar al pueblo de Israel las razones fundamentales por las cuales ahora Él está haciendo esto. Pero para esto, mis hermanos, Jesús tiene que establecer tres cosas. Porque para establecer un juicio sobre Israel, Jesús tiene que establecer tres cosas. ¿Quiénes son los acusados? ¿Cuáles son las evidencias de este juicio? ¿Y cuál es el veredicto final? Porque si hablamos de un juicio, de el traspaso de responsabilidad, te quito mi confianza, básicamente, para la extensión, ahora se la doy a otra persona, tiene que haber razones. Y por lo tanto, el día de hoy vamos a ver esas tres razones. ¿Quiénes son los acusados? ¿Cuáles son las evidencias de ese juicio o las evidencias por el cual está siendo juzgado? ¿Y cuál es el veredicto final que relata el Señor? ¿Está preparado entonces para esto? Espero que sí. ¿Quiénes son los acusados? Debemos hacernos esta pregunta en primer lugar. Tiene que establecer el Señor en primer lugar quiénes son los acusados y a quiénes se está refiriendo. Ahora, para esto, mis hermanos, nuevamente Mateo capítulo 21, y nos situamos en el versículo, como estaba leyendo nuestro hermano Jesús, versículo 23, ya en esta confrontación. Pero usted entiende que tenemos que situarnos en la madrugada del segundo día. Usted tiene que recordar que antes de esta confrontación que empieza a tener con los principales sacerdotes y ancianos del pueblo de Israel, en primer lugar Jesús, ¿qué es lo que pasa antes? Está en su subtítulo antes en la Biblia. ¿Qué es lo que ocurre antes de esta confrontación? Lo de la higuera, ¿verdad? Entonces, correcto, desde el versículo 18 hasta el versículo 22, antes de que Jesús entre al templo, en la madrugada, Jesús tiene un extraño encuentro con una higuera que aparentemente tiene brevas o que aparentaba tener brevas, como usted ya lo oyó la semana pasada, pero que terminó siendo maldecida por Jesús. Y como ya vimos, cómo Jesús graficó ese encuentro con esa higuera, con lo que iba a hacer con los representantes del pueblo de Israel, horas más adelante. Era casi una representación visual de lo que iba a ocurrir horas más adelante, mis hermanos. Ahora, el siguiente evento, ahora sí lo encontramos desde el versículo 23 hasta el versículo 27, este encuentro que Jesús tiene en el templo, el lugar donde los judíos se encontraban con su Dios, el memorial de su presencia entre ellos. Lo que nos muestra el Evangelio de Mateo es que el Señor Jesucristo es contactado por ¿quiénes? Por los principales sacerdotes, según el versículo 23, dice que es contactado por los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Interesante, ¿verdad? Porque si usted entiende, y nosotros creo que la mayoría de nosotros entendemos que nada es casual en los planes de Dios, nada se escapa dentro de los propósitos de Dios. Por lo tanto, mis hermanos, esto significa que Dios propició este encuentro para que el Hijo de Dios les hiciera escuchar sus tremendas enseñanzas a esta parte o a estas autoridades. Ellos están a punto de entender que son los acusados de Dios. Fíjese, mis hermanos, que si usted recuerda, ¿quiénes son los que usualmente se seguían a Jesús o lo perseguían o usualmente lo confrontaban? ¿Quiénes eran? ¿Los fariseos o los saduceos? Usted se da cuenta cuando lee Mateo, casi nunca se acercan los principales sacerdotes y los ancianos de Israel. Esto es una de las pocas ocasiones en las que se acercan ese tipo de personas. No eran fariseos ni saduceos, eran los principales sacerdotes y los ancianos de Israel. ¿A qué me refiero con ancianos de Israel? No me refiero solamente a la edad física, cronológica, me refiero a personas que tienen una autoridad política, social en el pueblo de Israel. Ahora, es interesante que este encuentro, mis hermanos, Jesús, o mejor dicho, salen al encuentro de Jesús las autoridades religiosas y políticas de Israel al encuentro con Jesús en esa mañana. Estamos hablando entonces de personas que tienen mucha autoridad. Son representantes del pueblo, no son como fariseos o saduceos, son los representantes políticos y religiosos del pueblo de Israel.
Y con ese aire de superioridad que creen tener por su posición política y religiosa, desde esa posición, mis hermanos, le lanzan un flechazo a Jesús. Apenas Jesús está entrando en el templo y las autoridades políticas y religiosas le lanzan un misil. ¿Y qué les dice en el versículo 23? Le preguntan lo siguiente: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Qué cosas? Todo lo que vemos desde el capítulo 20 hacia atrás, todas las cosas que el Señor ha hecho. Y les preguntan: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio esta autoridad? Y el Señor no tarda en responder. Jesús les responde en el versículo 24 y 25. ¿Qué les dice? Si leen su Biblia, dice: respondiendo, Jesús les dijo. ¿Cómo le encanta al Señor responder con preguntas, no? No sé si se ha dado cuenta de eso, pero el Señor le dice: yo también os haré una pregunta. Así les responde. Si me contestáis, le dice a los ancianos, a los líderes del pueblo, les dice: yo también les diré con qué autoridad hago estas cosas. Y les pregunta: el bautismo de Juan, mete a Juan, ¿no? ¿De dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Interesante, porque fíjense en esta respuesta, mis hermanos, porque el maestro no les responde directamente. Parecería que están evadiendo responderles. Parece que su respuesta de Jesús como que no quiere tocar mucho el tema de responderles con qué autoridad, pero en realidad no es así. Esa no es la intención de Jesús. Si analizamos con cuidado su respuesta, nos daremos cuenta que la pregunta que el Señor hace es para darles la oportunidad, mis hermanos, es para darles la oportunidad de que ellos puedan ser sinceros y encontrar la respuesta a dos preguntas que ellos hicieron. Ellos hicieron dos preguntas, específicamente en el versículo 23. Le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y le dijeron: ¿y quién te dio esta autoridad? Y la pregunta va encaminada a comprobar de quién recibió Juan las palabras que enseñó cuando estuvo en vida. ¿Por qué? Le explico un poco cuál es el conflicto que tenía esta pregunta en la mente y el corazón de las autoridades políticas y religiosas del pueblo judío. ¿Cuál era, mis hermanos? Escuche, se lo pongo por escrito. Afirmar que Juan había recibido autoridad del cielo significaba reconocer que Juan el Bautista era un profeta de Dios y que sus enseñanzas y sus afirmaciones en cuanto a la venida del Mesías tenía autoridad de la palabra de Dios. Y esto implicaba que ellos debieron haberlas recibido y obedecido. O sea, la pregunta que el Señor les hace es una pregunta que indirectamente está respondiéndoles, porque les está diciendo: ya, ¿quieren saber con qué autoridad yo hago estas cosas? Es la misma autoridad con la que Juan, ¿no? Pero quiero preguntarles en primer lugar, la autoridad que tenía Juan de decir todas las cosas que hizo, todo el bautismo, porque el bautismo que hacía Juan era por mandato de alguien, era por autoridad de alguien. Ya, quiero que reconozcan eso, lo que estaba haciendo Juan cuando estaba en vida, porque ya murió Juan en este momento. En este capítulo ya Juan estaba muerto, pero le estaba preguntando, la autoridad que tiene Juan, o la autoridad que tuvo, ¿de dónde venía? ¿De los hombres o del cielo? Por eso le pregunta sobre el bautismo. Si ellos respondían de los hombres, ellos estaban temiendo al pueblo, porque todo el pueblo sabía de que Juan era un profeta de Dios. Pero si ellos respondían del cielo, o sea que todo lo que él hacía venía de parte de Dios, significaba no solamente que su bautismo era legítimo, sino que todo lo que él decía y afirmaba en sus enseñanzas venían directo de la autoridad de Dios y de la palabra de Dios. Y por lo tanto, mis hermanos, ¿qué es lo que Juan afirmó acerca de Jesús? Recuerda. ¿Ha leído su Biblia? ¿Qué es lo que Juan decía acerca de Jesús? ¿Sabe qué decía de Jesús, no? Que este era el Hijo de Dios y que este era el Cordero cuya sangre nos iba a redimir. Ella era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, por lo tanto, si ellos afirmaban que Juan tenía la autoridad del cielo, tenían que entonces decir que todo lo que enseñó acerca de este hombre era cierto. Y si ellos decían que era del cielo, entonces Jesús decía: ¿y por qué no le creísteis entonces? Y la pregunta del Señor los aprieta a las autoridades. Es lo que hace el maestro. Sus preguntas siempre, mis hermanos, nos van a estar en un estado de reflexión. No sé cuántas veces el Señor a usted le ha preguntado cosas en su propia vida.
Muchas veces a mí me ha preguntado y me ha confrontado cosas que me dejan como que desnudo, ¿no?, delante de Él. Pero el Señor siempre hace esas cosas. Aquí está el temor, mis hermanos, de los líderes religiosos entonces de Jesús. Sin duda, mis hermanos, y eso no le quepa duda a ninguno de ustedes, que lo que deja ver el texto muy en el interior de las autoridades del pueblo de Israel es que este grupo de líderes judíos sabe muy en el fondo que el bautismo de Juan era del cielo. Ellos lo sabían. Lo sabían muy bien, sabían que la autoridad que tenía Juan venía del cielo. Y saben que todo lo que enseñó acerca de la venida del Mesías, Jesús, era verdad. En consecuencia, mis hermanos, y quiero afirmarles algo, entonces, la identidad y autoridad que Jesús tenía o establecía, se establecía por testimonio de dos personas o de dos testigos. ¿Por qué? ¿Por qué de dos testigos? Porque la palabra de Dios nos menciona de que la autoridad de alguien o la identidad de alguien tiene que ser por el testimonio de dos testigos, como la ley lo establecía en Deuteronomio capítulo 19, versículo 15. Si alguien quería saber la autoridad de alguien, tenía que ser respaldada por dos testigos. ¿Y cuáles eran los dos testigos que Jesús tenía para respaldar la autoridad que él tenía? En primer lugar, Juan el Bautista. Juan el Bautista era el primer testigo que Jesús tenía, porque tenía la autoridad también de Dios. ¿Y qué es lo que decía Juan el Bautista? Dio testimonio de él. Usted recuerda, Juan capítulo 1, versículo 29, lo que le acabo de mencionar hace un momento. Le dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se lo dice a Cristo, delante de todos. Y en segundo lugar, Juan capítulo 1, versículo 34, Juan dice acerca de Jesús, yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. O sea, primer testigo era Juan. ¿Quién es el segundo testigo? El segundo testigo era Dios mismo. Porque fíjense lo que pasó en Mateo capítulo 3, versículo 17, cuando se manifiesta la Trinidad en la voz audible del Padre en medio del bautismo de Jesús. Una voz que vino del cielo y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, por lo tanto, hermanos, usted sabe, el Espíritu Santo toma forma de paloma, se posa sobre el Hijo y que sale de las aguas para cumplir su propósito redentor. Pero usted se da cuenta de que ahí están los dos testigos que confirman la identidad y la autoridad que queda establecido acerca de Cristo Jesús. Ahí está lo que es la establecencia de la autoridad de Cristo. Por eso, mis hermanos, los líderes judíos, los ancianos y los principales sacerdotes no van a reconocer esto en ninguna duda, porque tendrían entonces, si ellos admitían esto con la pregunta de Jesús sobre Juan, ellos tenían entonces que admitir su propio pecado y habrían entonces tenido que reconocer que Jesús era el Hijo de Dios por testimonio de Juan. Y por lo tanto, mis hermanos, hacen lo que mejor saben hacer este grupo de líderes, representantes. Prefieren rechazar la verdad y prefieren negar la deidad de Jesús. Pero en este momento el Señor Jesucristo ha establecido, mis hermanos, claramente quiénes son el grupo de acusados. Porque la primera pregunta que establecimos es, ¿quiénes son los acusados? ¿Y quiénes son, mis hermanos? Son este pueblo de Israel. Es el pueblo, en realidad es todo el pueblo de Israel que está representado por sus líderes políticos y religiosos en ese momento. Entonces, no solamente está estableciendo a los sacerdotes y a los principales de ese momento, sino que son ellos los que representan al pueblo de Israel. Y lo que el Señor va a establecer, que el grupo de acusados, los acusados en esta ocasión, es todo el pueblo, es todo el remanente judío que queda en ese momento. Ellos son los acusados. Ahora, la segunda pregunta que nos tenemos que hacer, porque la primera es ¿quiénes son los acusados? Y ya quedó bien en claro quiénes son. Son los que negaban la autoridad de Cristo, negaban la autoridad de Juan y siempre estaban rebatiéndole al Señor. Ellos son los acusados. Pero la segunda pregunta es ¿cuáles son las evidencias condenatorias de Dios? Ok, establecimos quiénes son. Ahora, ¿cuáles son las evidencias? Porque todo juicio, todo enjuiciado, todo acusado tiene que tener evidencias del juicio. Si no, no habría razón, no habría justicia. ¿Cuáles son las evidencias del juicio? ¿Qué viene después de esta confrontación con los sacerdotes? ¿Qué dice en su Biblia los subtítulos? ¿Qué viene?
La parábola ¿de quién? De los dos hijos. ¿Y luego qué viene? Si sigue leyendo su Biblia, el siguiente subtítulo. Ya, escuche muy bien. La evidencia condenatoria, mis hermanos, están relatadas en estas dos parábolas. Jesús, usted sabe, es el buen maestro. Y Jesús, entonces, ustedes son los acusados. Pero para decirles cuáles son las evidencias de los que los acuso, voy a utilizar dos parábolas para relatarles cuáles son las evidencias de las acusaciones. Y por eso Jesús relata estas parábolas. En primer lugar, Jesús le narra la historia, por ejemplo, de la primera, ¿no? De la parábola de los dos hijos. Lea conmigo, por favor, en su Biblia. Dice, pero, ¿qué os parece? ¿No? Le dice Jesús, versículo 28. Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, te voy a dejar trabajar en mi viña. Y respondiendo él le dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiéndole él le dijo, sí señor, voy, pero al final no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? ¿Qué respondieron ellos? Claro, el primero, aunque al principio no quiso, pero fue. El otro dijo que sí, pero al final no. El primero fue el que hizo la voluntad. Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros en el reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en el camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Tremenda enseñanza de Jesús, una confrontación directa, mis hermanos, a los líderes religiosos. Usted se habrá dado cuenta con qué cara le estaban mirando después de que Jesús les dijo esto. Ya se imagina el rostro de los principales autoridades de Israel. Ahora, Jesús le narra sabiamente la historia de dos hijos y cómo estos reaccionan a la orden de su padre para ir a trabajar en la viña, ¿no? La historia de estos dos hijos. El primero le contesta, obviamente, no quiero, pero fue. Y luego el Señor le pregunta, ¿no? Porque también el otro hijo le dijo, bueno, sí voy, pero al final no fue. Y les preguntas, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Al decir estas palabras, mis hermanos, ellos respondieron, ¿cuál hizo la voluntad de su padre y qué respondieron las autoridades? El primero, ya. ¿Saben qué? Al responder el primero, ellos mismos se estaban poniendo o estaban declarando la evidencia de su propio pecado. O sea, porque Jesús quiere establecer las evidencias. Ya, cuando ellos respondieron el primero, ellos mismos murieron por su boca. Porque ellos mismos se estaban autoculpando y estaban declarando su propio pecado. Para asegurar que lo habían comprendido, el Señor Jesús los identifica a ellos en la posición con el segundo hijo, que dijeron que irían y trabajarían, pero no hizo nada. Solo disfrutaron. Escuche bien, ¿cuál es la evidencia, mis hermanos? O ¿cuál es la justificación o la evidencia que el Señor trata de decirle a los acusados? Esta es la evidencia, que ellos, mis hermanos, solo disfrutaron de la posición de ser el pueblo de Dios, la niña de sus ojos, pero no de la responsabilidad. Jesús le estaba diciendo, ustedes son el segundo hijo, que dijo, sí voy, pero al final no fue. Porque el segundo hijo solamente quería disfrutar de la posición de ser el pueblo de Dios, de ser el hijo, pero no participó de la responsabilidad de trabajar en la viña, del Señor. Entonces, por lo tanto, Jesús le está diciendo, ustedes son ese segundo hijo. Esta es la evidencia por la que se juzga a los judíos en este momento, mis hermanos, por la cual el pueblo escogido de Dios se encuentra en el banquillo de los acusados. Es inevitable, mis hermanos, colocarnos en sus sandalias, pues en realidad puede ser que lo juzguemos ahora cuando leemos estos versículos, pero nos parecemos muchos a ellos. Porque a nosotros, la iglesia, nos encanta la posición que tenemos de Cristo. Nos encanta decirnos a cada rato, nosotros somos nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Nos encanta hasta cantar de eso, ¿verdad? Lo hemos cantado varias veces en varias canciones. Pero mis hermanos, pero no hacemos nada. A veces solamente disfrutamos de la posición de ser también el pueblo escogido de Dios, pero no participamos de la responsabilidad de la misión de Dios. No somos muy diferentes entonces a este pueblo, que Jesús los está comparando con este segundo hijo.
Pero luego Jesús agrega algo sorprendente. O sea, si ya de por sí esto debe de confrontar el corazón de los sacerdotes, Jesús agrega algo que es como un gancho al corazón, ¿verdad? Les hizo doler los oídos y el corazón a todos estos líderes religiosos. Versículo 31. ¿Qué conclusión? Esta es la evidencia, le dice. ¿Cuál es la conclusión? Les dice: de cierto os digo que los publicanos y las rameras, es decir, prostitutas, van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Te imaginas decirle esto a una autoridad, a un sacerdote en esos tiempos? Solo comparar que un publicano, que es lo más detestable en la sociedad, y una ramera, una prostituta, va delante de ti en el reino. Es chocante, mis hermanos. Este segundo grupo de publicanos y rameras, ¿a quién se estaba refiriendo Jesús? Este segundo grupo representa a los gentiles que responden positivamente a la invitación de ir y trabajar. Y aun cuando no tienen una posición, ni el conocimiento de Dios, ni la comisión específica de que a través de ellos el conocimiento de Dios se llevará a todas las naciones, lo hacen. Nosotros los gentiles, mis hermanos, somos aquellos que respondieron al principio no, pero fuimos. Respondieron positivamente. Jesús se está refiriendo a todos nosotros, la iglesia. Que este primer hijo fue, que al principio no era, dijo que no, pero fue. Respondió positivamente. Somos nosotros. Y los sacerdotes entonces como que se quedan choqueados con la enseñanza de Jesús. Versículo 32, y le dice la razón, ¿no? Miren, si ustedes no me están comprendiendo, versículo 32, porque vino a vosotros Juan el Bautista, ¿no? En camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. O sea, el pueblo gentil, el pueblo que no debería, pero le creyeron, como igual que nosotros. No somos del pueblo de Israel, no somos judíos, pero le creímos en el mensaje. Y ustedes, pueblo de Israel, ustedes, autoridades de Israel, ustedes que son el pueblo escogido por Dios, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle, aún sabiendo que los publicanos y las rameras sí lo hicieron. La expresión, mis hermanos, de Jesús van adelante significa que ahora los gentiles toman ventaja por causa de la pereza de los judíos. Escuche, los gentiles toman la posta o toman ventaja por causa de la pereza del pueblo de Israel. Porque respondimos positivamente al llamado. La iglesia entonces empieza a tomar forma y responsabilidad. ¿Se da cuenta? Ya Jesús indirectamente nos está enseñando acerca de la estructura y de cómo es la iglesia genéticamente, cómo es que nació la iglesia. Y aunque suene duro decirlo de esta manera, pero nosotros somos, mis hermanos, por la falta de responsabilidad de Israel, por la pereza de Israel, nosotros fuimos levantados. Fue por eso. Somos ese primer hijo que respondió positivamente al llamado de su padre. Ahora, pero ahí no queda. ¿Usted cree que solamente esa es la evidencia? De ahí sigue otra parábola. ¿Cuál es la siguiente parábola que sigue? La parábola de los labradores malvados. Y aquí hay otra evidencia más, mis hermanos. Versículo 33 al 41. Leamos rápidamente. Dice: oíd otra parábola. Otra vez, oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña. Nuevamente, un trabajo, ¿no? Plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lugar, edificó una torre y arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon y al otro mataron y al otro apedrearon. Envió a otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente, entonces, el dueño de esta viña envió a su hijo diciendo: bueno, tendrán respeto por mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Versículo 40, pregunta el Señor: cuando venga pues el Señor de la viña,
¿qué hará con los labradores? ¿Qué respondió los principales sacerdotes a la pregunta? ¿Qué le dijeron? A los malos destruirá, pues. ¿Cómo no los va a matar? Los va a destruir. Mataron a su hijo, mataron a todos sus empleados. Los tiene que destruir. Y además, ¿qué va a hacer? Arrendará su viña a otros labradores para que le paguen fruto a su tiempo. Es decir, los va a reemplazar de ese puesto que les puso y va a poner a otros. Nuevamente, por la boca muere el pez. Porque sin darse cuenta, mis hermanos, los principales sacerdotes están cavando su propia tumba. Ellos mismos, nuevamente, la primera pregunta de Jesús en la otra parábola, se están acusando a sí mismos. Y con esta peor, se están acusando el doble a sí mismos, sin saber lo que Jesús les está, o creo que no tienen el entendimiento espiritual suficiente para comprender lo que Jesús les está diciendo. Pero ellos, mis hermanos, están nuevamente echándose la responsabilidad total en ellos mismos. Por su parte, los labradores no tienen más que utilizar todos los recursos instalados de la viña como es debido y esperar pacientemente el resultado del trabajo, según el versículo nos muestra. Sin embargo, no están dispuestos ni siquiera a hacer eso. En el versículo 34 de esta segunda parábola podemos ver que al llegar el tiempo de la cosecha, el padre de familia envía a sus siervos para que reciban el fruto de su trabajo, pero los labradores, en lugar de pagarle, toman a los siervos, lo golpean y hasta matan a algunos de ellos como único pago para aquel padre de familia que les dio la tierra para que la trabajaran. Es suya, la viña es suya, el trabajo, todo lo que hizo es suyo. Solamente puso los labradores para que rindieran frutos. Hasta envió a su propio hijo y corrió con la misma suerte. Lo mataron, mataron al propio hijo del dueño de esta viña. Y obviamente, mis hermanos, los labradores en su malvado corazón fraguan un plan que les ayudará a cumplir sus propósitos perversos, ¿no? ¿Por qué deciden matar al hijo? Porque quieren, hermanos, quieren tener la heredad de ese lugar para sí mismos. Quieren tener la heredad. El padre, mis hermanos, aún puede reclamar, pero el dolor de la muerte de su único hijo lo hará desistir o morir de tristeza. De cualquier modo, mis hermanos, el propósito malévolo de apropiarse indebidamente de la viña parece que está a punto de cumplirse. Ahora, el Señor Jesucristo enseña a través de esta parábola las causas del juicio que encauzó en contra del pueblo judío. Porque ustedes ya saben a quién representa el pueblo judío en esta parábola, ¿no? ¿A quién representa? A los labradores malvados. ¿El pueblo de Israel quiénes son? Los labradores malvados. ¿El Hijo a quién representa? A Cristo. ¿Y los siervos que envió antes, quién representa? A los profetas. Dios envió a profetas, los mataron. Envió a su propio Hijo, lo mataron. Ahora, ¿cuáles son las causas del juicio? Si vimos que la causa del juicio en la anterior parábola es que el Hijo disfrutaba de su posición, pero no de la responsabilidad, aquí el Señor deja más en claro todas las cosas que el pueblo de Israel hizo mal a través de los labradores malvados, y le pongo una lista para que entienda qué es lo que hicieron, cuáles son los juicios encausados. En primer lugar, mis hermanos, no pagaron fruto a su tiempo. No pagaron fruto a su tiempo. Segundo lugar, maltrataron a los enviados. Israel debió dar fruto a su tiempo, sí, pero no lo dio. Era el pueblo escogido de Dios con una misión, pero no lo hizo. Nunca dio el fruto que el Señor esperaba que hiciesen. En segundo lugar, mataron a todos los que le enviaron. ¿Cuántos profetas Dios envió a Israel? ¿A cuántos de ellos maltrató? ¿A cuántos de ellos persiguió? ¿A cuántos de ellos los rechazó? Maltrataron a todo lo que el dueño de la viña les envió. Intentaron apropiarse de la viña. Intentaron crear una nación y un pueblo para sí mismos, gobernados por sí mismos, sin un Dios que pueda gobernarlos. Aparentemente sí, tenían al Dios de Israel, pero en realidad se querían gobernar a sí mismos. Y por último, planearon asesinar al hijo del dueño. Y Jesucristo muchas veces se los hizo. Ustedes planean matarme, y así dicen ustedes ser hijos de Dios. Así dicen ustedes ser hijos del Altísimo. Así planean ser el pueblo de Dios. Quieren matarme a mí. Tienen pensamientos homicidas, como el padre de mentiras, como Satanás. Entonces, fíjense cuáles son las evidencias de la acusación. Por lo tanto, tenemos que entrar a la última pregunta entonces de esta mañana.
Ya vimos quiénes son los acusados. Ya vimos cuáles son las evidencias de la acusación. Por lo tanto, tenemos que entrar entonces, ¿cuál es el veredicto final? Usted ya vio quiénes son los acusados, cuáles son las acusaciones. Ahora, ¿qué veredicto toma Dios al ver todo esto? Versículo 40 al 41 dice, el Señor les pregunta, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará con los labradores? Ellos le dicen, a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Seguramente, mis hermanos, los sacerdotes y ancianos del pueblo no se dieron cuenta de que esta respuesta iba a trascender la seriedad de las palabras que ellos estaban diciendo. Como les mencioné hace un momento, el pez muere por la boca, ¿no? Su propia boca había dado el veredicto, mis hermanos. Ellos mismos habían dictaminado cuál iba a ser el veredicto final de Dios para sí mismos. Muy claro y directo, como todas las acciones que siempre lanzaban ellos, falto de misericordia. Según el veredicto, según ellos, ojo, todavía Dios no establece el veredicto, pero según el veredicto que ellos establecen después de escuchar la historia de Jesús, ellos dicen dos cosas que debe de tomar el veredicto Dios, sin darse cuenta que se estaban refiriendo a sí mismos. Les dice, en primer lugar, los destruirá sin misericordia. Y en segundo lugar, ellos dicen, los tienen que sustituir absolutamente. Ese es el veredicto según ellos. Ojo, todavía Jesús no establece el veredicto final, pero les pregunta qué es lo que debería hacer el dueño de la viña, o sea, Dios. Ellos dicen, esto debería ser Dios. Tiene que destruirlos y tiene que sustituirlos. Ahora, es interesante, mis hermanos, porque el pueblo de Israel, o sea, no se daban cuenta de que estaban hablando de sí mismo, pero el pueblo de Israel tenía un propósito específico. ¿Cuál era el propósito específico del pueblo de Israel? Usted lo recuerda, ¿verdad? ¿Cuál era el propósito específico de Israel? ¿Por qué Dios había establecido a Israel como su pueblo? ¿Cuál era su propósito, su misión? Ser luz a las naciones. Que las naciones conozcan al Dios vivo y verdadero. Por ejemplo, Salomón lo dijo en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 60. Dice, así todos los pueblos de la tierra sabrán que el Señor es Dios y que no hay otro. Ese era el propósito de Israel. Por eso Dios los escogió como pueblo escogido y su propósito principal, especial, único, era que todos los pueblos de la tierra sepan que el Señor es Dios. Ese era el motivo, ese era el propósito de Israel. El Señor metió la mano a esta higuera que era Israel, metió la mano a ver si había brevas, a ver si había frutos, pero no encontró ningún fruto al meter a la mano a la higuera que era Israel. Estaba seca. Él buscaba un pueblo diferente a las demás naciones, dispuesto a someterse bajo su autoridad y a reconocer que Jesucristo era el Señor, era su Hijo amado. Sin embargo, solamente encontró hojas y nada de brevas ni frutos. Llama poderosamente, mis hermanos, la atención cómo es que Jesús establece esto. En ese momento, mis hermanos, el Señor dicta su veredicto final. Porque ya oyó el veredicto que los mismos líderes religiosos dicen que debería ser el Señor. Pero el Señor tiene que decir, ¿saben cuál es mi veredicto final? Mi veredicto final es Mateo 21:43. Fíjense cuál es el veredicto final de Dios. Versículo 43 dice, por tanto, escuchen, por tanto, os digo que el reino de Dios, esto es duro, mis hermanos, será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos de él. Ese es el veredicto final de Jesucristo. Mis hermanos, y esto, como les vuelvo a decir, es muy duro. Es muy importante notar que en este versículo resalta también la misericordia de Dios, porque a diferencia de la propuesta que los líderes de Israel habían mencionado a Jesús, porque los líderes de Israel habían dicho, no, tienen que destruirlos
y tienen que sustituirlos absolutamente, sin dar falta ningún espacio a la misericordia. Pero el Señor, escuche bien, el Señor les deja la oportunidad para que ellos puedan integrar el pueblo del nuevo pacto. ¿Saben por qué? Porque a través de la declaración gloriosa que podemos leer en Mateo capítulo 16, versículo 18, ¿qué vemos en Mateo 16, 18? Lea conmigo, por favor, si busca ahí en su Biblia. Mateo 16, 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Y qué es la iglesia? ¿Recuerda? ¿Cuál es el significado aquí de iglesia? ¿Qué es la iglesia? Todos los llamados, todos los que creyeron, sin importar si sean judíos o gentiles, sin importar que sean griegos o judíos o romanos o cualquier nacionalidad. Es decir, fíjese que a pesar del veredicto final de Jesucristo, que el reino de Dios iba a ser quitado de ellos, aún deja el espacio y la oportunidad para que el pueblo de Israel pueda sumarse al nuevo pueblo del pacto. Porque si ellos creen en Cristo, también, si ellos se arrepienten y creen en Cristo, forman parte de la iglesia. Entonces, pueden tener la oportunidad de seguir entonces con la extensión del reino, solo si se arrepienten y forman parte de la iglesia. A diferencia del veredicto que ellos mismos toman, ellos dicen: no, Señor, a esos labradores malvados, destrúyelos absolutamente. Ya estaban pidiendo destrucción y sustitución absoluta sin ningún espacio al arrepentimiento o a la misericordia de Dios. Pero Jesucristo sí lo hace y les permite tener ese espacio para que ellos puedan creer. Vale la pena preguntarse, mis hermanos, ¿cuál es el fruto que el Señor buscaba en el pueblo de Israel cuando Dios llama a Abraham? En ese plan de Dios que escoge para que el hombre, para que cuando escoge a Abraham, el Señor tiene un propósito específico cuando toma a Abraham, y es que sean benditas en él todas las familias de la tierra. Usted recuerda, el amor, la compasión y el deseo de Dios que nadie perezca siguen vigentes. Todas las naciones, y quiero dejarlo esto bien en claro, todas las naciones deberían ver los resultados de la alianza abrahámica entre el Dios y el pueblo llamado ahora a demostrar que se podía entrar en relación con el Dios verdadero y que un pueblo podía vivir por entero al servicio de Jehová Dios. Mis hermanos, esto era el fruto que Israel debió dar. Que todos los pueblos de la tierra sepan de que un pueblo podía entrar en relación con Dios y que todos los pueblos puedan ser benditos en Israel, en ellos, y que todos los pueblos podamos unirnos a esa alianza abrámica. Ese es el fruto, pero el Señor encontró ese fruto. No encontró una higuera seca, solo con hojas verdes que parecían tener fruto, pero no había fruto. Ahora, de la misma manera debemos de preguntarnos, ¿cuál es el fruto entonces que Dios espera de este pueblo, del nuevo pacto que nosotros somos? ¿Cuál es el fruto que nosotros y que Dios espera de nosotros? Mis hermanos, Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. Capítulo muy conocido por varios de nosotros. Nos menciona la escritura, si lo leo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta el fin del mundo. Es particularmente importante, mis hermanos, porque allí está la respuesta del fruto que Dios espera del pueblo del nuevo pacto. Allí está la respuesta, más clara y concluyente. Este pasaje, como bien nosotros hemos tomado un congreso misionero, es conocido por muchos de nosotros como la Gran Comisión, ¿sí? Pero es interesante, mis hermanos, que contiene las últimas palabras proféticas por el Señor Jesucristo que dan respuesta a esa combinación de sentimientos que los discípulos estaban experimentando en ese momento. Porque si usted lee detenidamente el versículo 17, dice: cuando le vieron, le adoraron. Pero ¿qué pasaba también? Pero algunos dudaban. Usted no sé si se habrá fijado en ese detalle. Cuando le vieron resucitado, los discípulos le adoraron, pero algunos dudaban. Y ahí de frente el Señor les dice: y Jesús se acercó diciéndole: toda potestad me es dada en el cielo y la tierra.
Pero ese versículo 17 es muy importante. ¿Sabe por qué? Porque podemos ver una combinación de adoración y duda. No sé si se ha dado cuenta ahí. Hay una combinación de adoración y duda en ese momento. La adoración porque ya habían comprendido que Él era el Hijo de Dios resucitado de entre los muertos. Pero dudaban de su interior en la capacidad de cumplir las altas expectativas del Señor con los frutos esperados. Estaban dudando. ¿Podré hacer lo que el Señor me está comisionando a hacer? Estoy dudando. Dudo si realmente pueda cumplir lo que el Señor desea que pueda dar los frutos destinados de este pueblo del nuevo pacto. El Señor Jesucristo establece claramente, mis hermanos, claramente en los versículos 18 en adelante, que establece que el único fruto que le agrada recibir de su iglesia son discípulos obedientes a su palabra y de todas las naciones. Ese, mis hermanos, es el fruto que Dios espera de nosotros. Este primer hijo que fue y que respondió positivamente al llamado a labrar la viña del Señor. Nosotros que no estábamos al principio ahí y que ahora a nosotros se nos es dado el reino de Dios para la extensión. Es la responsabilidad que ya no tiene Israel, ya no la tiene. Se nos extendió a nosotros. La responsabilidad de ser luz, la responsabilidad de predicar el evangelio y la responsabilidad de hacer discípulos. Es lo que espera el Señor. El Señor quiere meter la mano en la higuera que ahora somos nosotros y debe de encontrar fruto, mis hermanos. ¿Cuál es el fruto que el Señor está viendo en ti en este momento? El pastor usualmente siempre hace una pregunta y que a mí me trae a colación y él siempre me decía: ¿dónde están los discípulos que tienes tú? ¿Dónde están las personas que estás discipulando? No a gente que has evangelizado nada más, gente que tú estás discipulando y enseñándole el evangelio y ellos están continuando. ¿Dónde está el fruto? Y yo les pregunto, mis hermanos, los mismos, ¿dónde está su fruto de ustedes? ¿Son como esa higuera? ¿Estamos cometiendo el mismo error que Israel tuvo al inicio? Somos ese pueblo que solo disfruta de la posición de ser hijos de Dios, pero no estamos cumpliendo la responsabilidad de trabajar en la viña. ¿No hay fruto? ¿Dónde están los discípulos de todas las naciones que obedecen su palabra? ¿Dónde están los cristianos incondicionales que la iglesia ha producido para la transformación de Jerusalén, de Judea, de Samaria y de lo último de la tierra? Mis hermanos, definitivamente el Señor nos llama en este momento crucial de la historia a que la iglesia de América Latina a encabezar un movimiento de transformación, a que nosotros podamos compartir el evangelio y anunciar el evangelio a las personas que están a nuestro alrededor. A compartir el evangelio y a ser discípulos, compartir el evangelio y a ser discípulos, compartir el evangelio y a ser discípulos. Este es el propósito de la iglesia. Estos son sus orígenes. Esta es la genética de la iglesia. Y el Señor concibió la iglesia. En este versículo 21 nos responde cómo es que nacimos. La pereza y la irresponsabilidad de Israel. Ahora somos lo que somos. Este es el misterio escondido por los siglos, que ahora se nos es revelado a nosotros, gente de todo pueblo y nación, que hemos sido llamados, no siendo judíos ni siendo israelitas, para ser ahora su iglesia. ¿Y usted qué tipo de frutos va a dar? Oremos, mis hermanos. Por favor, dígale ahí al Señor: Señor, quiero darte las gracias en este tiempo por tu misericordia, por haberme traído aquí, pero también, Señor, por haberme mostrado de manera muy clara acerca de cómo es que la iglesia fue conducida, cómo es que la iglesia nació en tu corazón, cómo tú la viste, Señor. Y la responsabilidad, Señor, que nosotros tenemos como iglesia es la responsabilidad de compartir tu palabra, el evangelio, y hacer discípulos. El pueblo de Israel rechazó este propósito, no cumplió lo que tú quisiste cumplir, y por la irresponsabilidad de ellos el reino de Dios ahora fue entregado a nosotros en este tiempo. Señor, por favor, haznos conscientes de esta responsabilidad. Cada uno de nosotros tiene esta responsabilidad, empezando con la familia,
extendiéndonos con nuestros vecinos, amigos, compañeros, amistades y desconocidos también. ¿Cuál es el fruto que tú encontrarás en nosotros cuando vuelvas? Señor, ¿encontrarás frutos vacíos? ¿Encontrarás higueras vacías? Podríamos tener buenas hojas, apariencia de piedad, una vida que quizás sea religiosa, quizás, pero ¿encontrarás discípulos? ¿Encontrarás gente que ha podido conocer a Cristo Jesús por medio de la predicación de nuestros labios? ¿Estamos cumpliendo la misión tuya? ¿O estamos cayendo en el mismo error que Israel tuvo? Desplazarte a ti y no cumplir la misión, solo disfrutar de la posición, pero no cumplir la responsabilidad del evangelio. Hazme acordar, Señor, cómo es que personas desprendidas y piadosas me predicaron a mí. Cómo es que personas en algún momento de mi vida tuvieron que predicarme. Quizás fueron mis padres, quizás fueron algunos hermanos de la iglesia, pero tuvieron que haber personas que desprendidamente tuvieron que predicarme y enseñarme. Ellos fueron entonces los que cumplieron la misión, pero yo estoy cumpliéndola. Padre, ayúdame a volver a ese propósito. Dame de tu gracia y de tu pasión, Señor, por cumplir la misión y la responsabilidad que tú me has dado como miembro de tu iglesia. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.